Gracias, José, gracias, César, y a toda la audiencia de Radio Tropicana, quien está con nosotros en esta mañana y puede informarse desde las cuentas oficiales, que es muy importante en estos momentos para toda la ciudadanía, ya que hemos visto también que han existido muchas fake news en estos días. Ayer en especial salían imágenes, salían videos que no eran de ayer, sino más bien causando más pánico del que ya todos los ciudadanos fuimos parte. Incluso mi respaldo total a ustedes, que son mis colegas periodistas. Vi lo que pasó en TC, es inadmisible, es totalmente reprochable, pero estamos todavía en un momento en donde podemos sacar adelante al país. La unidad de todos, hemos visto ayer en la Asamblea Nacional, hubo una reunión en el CAL donde todas las bancadas nos juntamos para tomar la decisión de apoyar la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa. Es un apoyo integral el que tenemos hacia las fuerzas del orden para que precisamente puedan salir sin temor a utilizar el uso letal de la fuerza en el caso de ser requerido, en el caso de ser necesario. Vimos igual en el decreto ejecutivo que se envió la tarde de ayer, que se ordena y que también se pide el tema de las amnistías y de los indultos. En este caso cabrían más las amnistías para que nuestras fuerzas del orden puedan hacer el uso letal en el caso de enfrentarse a estos narcodelincuentes, a estos grupos de terroristas, porque lo que pasó ayer, lo que vivió ayer el Ecuador es terrorismo. Asambleísta, estamos de acuerdo que es terrorismo, estamos de acuerdo que se necesita dar el respaldo del Estado ecuatoriano a la fuerza pública. Pero yo le hago una pregunta. ¿No bastaba ya con la ley del uso legítimo de la fuerza que aprobó la Asamblea Nacional en su anterior, antes de la muerte cruzada, en su anterior periodo? ¿Bastaba con eso también para garantizar que en una corte salgan bien librados los policías y militares? ¿Por qué la necesidad de pasar del mero estado de excepción al estado de conflicto interno y de ofrecer amnistías cuando ya la ley estaba diseñada para proteger al buen oficial, al buen agente que use su arma de dotación para salvaguardar la vida de otros? O cuando, si ya no queda otro recurso, no le hicieran caso en un operativo a alguien que fuera una amenaza. César, gracias por la pregunta y aquí me gustaría explicarlo. Es verdad que en la asamblea anterior se aprobó esta ley del uso progresivo de la fuerza, pero el uso progresivo de la fuerza consiste en tener un protocolo y este protocolo significa que el policía debe avisar, anunciar al delincuente que se encuentra al frente del policía 3 veces para luego, en el caso de que el delincuente primero le dé un disparo o que agreda al policía, en ese momento el policía puede hacer el uso progresivo de la fuerza. Si nos encontramos en un momento de guerra, como se ha manifestado una guerra interna, el policía y el militar necesita un respaldo, necesita una norma legítima que le garantice la defensa privilegiada. Por eso nosotros decimos, se necesita la defensa privilegiada para poder cumplir el orden, para poder cumplir la ley por parte de los uniformados, tanto policías como militares. Esta es la diferencia, porque claro, existe ya una ley, pero se tiene que cumplir un protocolo para poder ser parte beneficiaria de esta ley. Ahora, pero a mí me parece, por mi lectura de la ley, y hablando con uno que otro especialista, que primero no es que el protocolo o el proceso tenga que seguirse siempre de la misma forma, no es que la ley obligue al militar o al policía a verbalizar primero cuando hay un tipo con una ametralladora en la mano. Y esta ley no solamente establece esos procesos, sino que también habla de cierta proporcionalidad que yo creo que puede defender al policía y al militar justamente en caso de terrorismo. Por lo más importante, esta ley faculta dentro de los estados de excepción al militar incluso entrar a las cárceles. En el artículo 26, si no mal recuerdo, en el 32, ampliamente operar junto a la policía en asuntos de seguridad interna, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, no bastaba ya con el marco jurídico presente, por lo menos para ser operativos
y en el momento en que no quisieran obedecer o muestren un arma y amenacen la vida de la gente o otra persona, se responda con letalidad, porque es la opinión de alguna gente entendida, y por lo menos mi lectura, de que la ley sí permite eso. ¿No bastaba ya con eso? No, César, no bastaba, y precisamente por eso es que se saca este decreto. Hay que ser claros que dictar estados de excepción no bastaba. El policía tiene miedo de poder defender al ciudadano y luego perder su facultad como policía. Tenemos el caso de Santiago Olmedo, tenemos el caso de David Velastegui, cuando se enfrentó a grupos ya organizados en Mascarilla, en la provincia de Imbabura. Por suerte, ayer Santiago Olmedo fue dado en libertad y no perdió sus derechos de ser policía en servicio activo. Pero esta vez el gobierno ha hecho algo diferente y creo que merece todo el apoyo. Ya habrá tiempo, César, ya habrá tiempo después para analizar a fondo el decreto y ver qué es lo que sí se podía o lo que no se podía y lo que podía partir ya de una normativa que se encuentra vigente. Ahora creo que estamos en guerra y el Ecuador debe ser un solo puño y con el único objetivo que es sacarlos del mapa y volver a ser un país de paz. No podemos dejarnos del crimen organizado, que el crimen organizado sea quien esté por encima de nosotros. Nosotros como Estado tenemos que unirnos y trabajar para recuperar la paz de nuestra nación. Asambleísta, sáquenos también de una duda entonces. Si hay dentro de sus declaraciones, yo noto un apoyo total a este decreto, por lo menos por ahora, provisional, como usted dice, porque no hay tiempo. Y en las declaraciones de otros líderes políticos, yo siento que las bancadas por lo general coinciden. ¿Va a haber una votación sobre esta declaración de conflicto interno? ¿La Asamblea tiene agendado algo para tratar esto? Porque entendería que para declarar una guerra la Asamblea tiene que aprobarla. Generalmente es para conflictos internacionales y por eso me queda la duda. ¿La Asamblea no va a agendar una votación para aprobar este estado de conflicto? Sería importante para darle una formalidad todavía mayor que no quiero reducir a una simple reunión. Es importante y celebro lo que han hecho todos los bloques al tratar en conjunto este tema, pero yo creo que sí valdría la pena un pronunciamiento formal y efectivo de la Asamblea, para lo cual debería haber una votación. César y José, ustedes saben que el proceso es después de que el presidente saca el decreto, este decreto va a la Corte Constitucional. En el caso de ser requerido que la Asamblea Nacional realice una votación por el tema, pues todas las bancadas estamos apoyando al presidente de la República para poder enfrentar esta gravísima crisis en la que se encuentra el país. Tendría que mocionar para poder también dar el respaldo decidido al Ejecutivo. Recuérdenos, por favor, usted que está más enterada, ¿qué plazo tiene la Corte Constitucional para presentar sus reparos o su informe definitivo? Es un mes. Para esto es un mes que tiene la Corte Constitucional, pero encontrándonos en esta grave crisis que conmociona, porque realmente sí es de conmoción interna, me imagino que en unas 48 horas ya se debe pronunciar. Hay que ver qué pasa con el otro paquete de preguntas que el viceministro Torres dijo que había presentado, pero que la Corte señaló que no las había recibido, que son 11. Así es. La Corte Constitucional emitió un comunicado en el que informó que no ha recibido de manera formal estas nuevas preguntas. Nosotros esperamos que se viabilicen y que puedan ser entregadas. Las que conocemos son únicamente según las declaraciones que emitió el viceministro Torres. Ahora, veo que ustedes han acogido, ¿verdad? Creo que todas las propuestas las nuevas preguntas del presidente Noboa, ¿o me equivoco? ¿Cuáles son las apreciaciones de su bancada frente a las 9 nuevas preguntas que igual terminarán ingresando, asumo,
de forma parecida al texto que se compartió y que verificó el viceministro Esteban Torres. Sé que su bancada se ha expresado en total apoyo a la pregunta sobre la extradición, porque es un postulado suyo, pero ¿qué tal las otras? Pues aquí se verá cuál es la voluntad política y aquí se verá quiénes realmente están contra las mafias. O son las mafias o es el país. Nosotros lo dijimos desde la campaña con Fernando Villavicencio y nosotros decíamos que se tiene que sacar una ley, en este caso el presidente lo está enviando vía consulta, sobre la extradición para nacionales en casos de delincuencia organizada que tengan delitos contra la vida y contra la integridad física de las personas, integridad sexual. Los jueces y fiscales antimafia con identidad protegida. Por ejemplo, este es el momento preciso para que los jueces que van a llevar estos casos de estos delincuentes, de estos terroristas, puedan tener una identidad protegida y que incluso poder hacer una cooperación internacional. Necesitamos aquí convenios binacionales y multilaterales para que puedan estar en las embajadas de los otros países, como países amigos, Canadá, Estados Unidos, y que puedan cuidar la integridad de sus familias y también de los jueces y fiscales que llevan estos casos, para que precisamente no se dejen cooptar por el crimen organizado. Esa posibilidad es complicada, asambleísta, antes de continuar, rapidito. Pero ni siquiera tocar el tema de los jueces en embajadas. Si ponemos a jueces con rostros ocultos, ¿verdad? A jueces anónimos, más allá del peligro de una arbitrariedad, supongo que igual tienen que ser sujetos a una revisión de una instancia superior y, por supuesto, el Consejo de la Judicatura. Y en una situación donde la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura han demostrado estar contaminados, incluso ocultar su rostro al público no significa que mañana el narco use a su juez amigo o a su vocal amigo para enterarse quién es a través de algún recurso y terminar amenazándolo. Por eso le pregunto, ¿no será incluso eso insuficiente? César, es que aquí entra el tema de la depuración. A veces mal entendemos o mal se entiende que la depuración es solamente para la fuerza pública, es decir, para policías y para militares. La depuración tiene que ser en todas las instancias del poder, en todas las instancias, en el poder judicial. Vemos con el caso Metástasis, pudimos darnos cuenta que la corrupción ya y el crimen organizado ya cooptó al sistema de justicia. Pues entonces hay que revisar, hay que ir al polígrafo, hay que ir a todos estos exámenes para poder revisar quiénes realmente son aptos para poder estar en estas funciones y quiénes no. Se necesita depurar la UAFE, se necesita depurar aduanas, se necesita depurar al SRI. Es insólito que existan personas que tengan más de 15 millones de dólares en sus activos de patrimonio y que no hayan sido revisados por la UAFE. Necesitamos cambiar el sistema, de eso se trata. En el momento en que cambiemos el sistema y que se haga una depuración, el país también va a mejorar, porque no solamente es el crimen organizado, son las economías ilegales a las que tenemos que contrarrestar. Hay que ir contra las economías ilegales, porque recordemos que tenemos 3 estructuras de poder. La criminal, que es la más baja. Aquí están los Fitos, los Junior, los JR, los Norero. Luego sigue la estructura empresarial, que es la estructura económica, y después en la parte de arriba sigue la estructura política, que es donde los que realmente por medio de los autores piden a los bandos medios y a los mandos bajos que realicen las acciones, pero es la estructura política la que encabeza todo este sistema narcodelictivo que tenemos ahora en el país. Y volviendo al otro tema de las nuevas preguntas, César, para no desviarme del tema, justo aquí ingresaría también el tema de la extinción de dominio. Nosotros habíamos planteado las reformas a ciertos artículos de la extinción de dominio para poder recuperar esos dineros robados al Estado antes de que exista una sentencia y en ese momento bloquearlos y que el país pueda recuperarlos y que se pueda ingresar, pero para eso necesitamos sistema, necesitamos voluntad política. Y en la Asamblea Nacional veremos quiénes realmente de las otras bancadas están apoyando
para combatir a las mafias y al crimen organizado. Ese será no tengo que decirlo yo como Natalie Morillo, eso lo dirán los propios actores políticos en el momento en que toque alguna votación o en el momento en que toque apoyar cuando la Corte Constitucional responda cuáles son las preguntas que fueron aprobadas para la consulta popular y cuáles ya existen, son de materia constitucional y no necesitan irnos a consulta, que se podrían tratar tranquilamente desde el Pleno Legislativo. De acuerdo. Muchísimas gracias, asambleísta Morillo, por habernos acompañado en este espacio. Igual, para concluir brevemente, ustedes quieren pasar esto por el legislativo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las 11 primeras preguntas que también son fáciles de pasar por el legislativo? Si la Corte les da paso igual, ¿ustedes votarán sí a ellas? Sí, tendríamos que analizar, no creemos que vaya a dar paso a la Corte algunos temas que ya existen en la ley y que solamente son reformas en el legislativo, pero nosotros en estas, si se pasa por la Corte Constitucional, pues nosotros apoyaremos totalmente y decididamente, porque estamos a favor de irnos en contra de las mafias y del crimen organizado, todo por el país. Que en realidad serían solamente 10 preguntas, ¿no? Porque esa 11ª que tiene que ver con los casinos, que se la sacó de la manga, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Así es, para nada. Además que si revisamos los anexos, el anexo 4 va en contra de la pregunta 11, porque el anexo 4 dice que no dar paso a estos temas, y la pregunta 11 dice volver a abrir a los casinos. Entonces, como que hay un ¿qué mismo? ¿Voy o no voy? ¿Le doy paso o no le doy paso? Teniendo en cuenta que los casinos, y en el momento en que nos encontramos, son lavado de activos, ¿no? O sea, es un mecanismo para el lavado de... Son vulnerables. Muchas gracias, asambleísta Morillo, por habernos acompañado este día de la mañana en RTP. Le deseamos la mejor de estas suertes en estos tiempos aciagos a usted y al resto del legislativo. Nos necesitamos en su buen trabajo. Tenga un buen día. Gracias, César. Gracias, José. Les envío igual mi solidaridad, porque yo, aparte de ser asambleísta, en mi sangre sigue siendo el periodismo mi profesión de corazón. Así que todo mi respaldo, solidaridad con ustedes, y vamos a salir de esta crisis en la que vive el Ecuador. Mi compromiso, y tenemos que juntarnos todos justamente para esto. Muchas gracias por la invitación y un excelente día. Gracias. Que así sea. 9:02 de la mañana. No se va.